¿Qué tal, amigos de Diálogo Psicológico? Bienvenidos a esta nueva edición. El día de hoy tenemos a una entrevistada muy interesante, es la psicóloga Rosana Carlos Ríos. Con ella vamos a hablar de la importancia del psicólogo en las instituciones educativas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Diálogo Psicológico. Hola, Dani, ¿qué tal? Mucho gusto, contenta de estar aquí. Un saludo para todos los colegas y los que nos están viendo también, para poder conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Y que afecta a los estudiantes, trasciende el trabajo del psicólogo en la vida y el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, bien con este tema, ¿no? Cuéntame un poquito a las personas que nos están viendo su experiencia en el ámbito educativo. Bueno, yo empecé, te comento, como apoyo educativo, como auxiliar. Empecé mi carrera de esa manera. Luego tuve la oportunidad ya de estar en un colegio como psicóloga y también he pasado a ser especialista de convivencia en una UGEL y luego en una dirección regional de educación, ¿no? He tenido la oportunidad de ver cómo se ha trabajado no solo la parte del bullying, la prevención de la violencia, que ha sido un tema que en los últimos años ha tomado mucha relevancia, sino también cómo se ve desde un aspecto más administrativo, ¿no? De las acciones que se van tomando desde el Ministerio de Educación para abordar el tema emocional, el bienestar emocional de los estudiantes, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido variada en realidad, pero siempre enfocada en el sector de educación. Ahora, hay que, para poner en conocimiento a las personas y poner en importancia la labor del psicólogo en las escuelas, hay que poder también saber qué hacen los psicólogos en las escuelas, ya que las normas técnicas, la resolución ministerial 009-2024, recorta la estancia de los psicólogos en las instituciones educativas. Eso seguramente porque no conocen la labor del psicólogo dentro de las instituciones educativas, y hay que recordarles cuál es esa labor que los psicólogos cumplen dentro de lo que es la convivencia escolar, ¿no? Si podríamos resumir un poco cuál es esa función, ¿podría explicarnos un poquito, doctora? Sí, Dani, mira, un psicólogo es un profesional de la salud mental que se ocupa en la investigación, y su estudio es el comportamiento, comprender la conducta humana. Y un psicólogo educativo, además de eso, interviene en los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje y lo optimiza, ¿no? No solo eso, hace un trabajo con familias, fortalece la labor del docente, identifica e interviene en la detección temprana de posibles problemas o dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, trastornos del desarrollo, y también es un agente fundamental en la prevención de la violencia escolar. Por ejemplo, en la parte de la detección, el psicólogo aplica pruebas que solo un psicólogo debe aplicar, ¿no? Pruebas psicológicas, para poder identificar los factores que afectan el aprendizaje, el rendimiento académico, para identificar posibles problemas de conducta, problemas emocionales. Y en la parte del trabajo con el docente, lo orienta, fortalece su rol y le brinda estrategias para poder manejar ciertas situaciones, poder trabajar con estudiantes con necesidades individuales. Y con las familias también hay un trabajo de orientación, de sensibilización y de fortalecer como un engranaje, ¿no? Entre la familia y la escuela, fortalecer ese vínculo también. Y en la prevención de la violencia escolar, que es un tema mucho más amplio todavía, y desde el Ministerio de Educación, cuando hay estos temas de bullying, de violencia, tienen un protocolo que está normado, ¿no? Por una normativa que tiene el Ministerio de Educación y que es muy conocido, el protocolo del CICB. Pero el psicólogo tiene ahí un rol importante porque puede mirar el problema y el conflicto desde una mirada, desde todas las dimensiones, ¿no? Y fomenta la empatía, la resolución pacífica de los conflictos, pero sobre todo puede trabajar la prevención, que es lo que se está viendo desde ahora. No solamente actuar en el momento, ¿no? Sino poder tomar acciones, implementar estrategias en conjunto con toda la comunidad educativa, pero antes que pase, ¿no? Cuando hablamos de prevención es ¿qué hacemos para que no suceda o antes de que suceda algo, ¿no? Entonces, lamentablemente lo último que se está viendo es más
cuando ya pasó, ¿no? Y ahí apagar el incendio, como dicen, ¿no? Claro, ahora, según lo que me explicas, que el psicólogo trabaja con los alumnos, con los padres, con los docentes, y también con los tutores seguramente de las instituciones educativas. Cada vez la población se va haciendo mucho más grande, ¿no? Y el trabajo del psicólogo, digamos, es mucho más laboriosa en ese sentido. Por eso, justamente en esta lucha que tiene el Colegio de Psicólogos del Perú, con la implementación de la ley de un psicólogo por colegio, se pide casi lo mínimo, ¿no? Pero en realidad lo ideal, con toda esta población que trabaja los psicólogos, sería que un psicólogo trabaje con una red de salud mental dentro de una institución, ¿no? Sí, Dani, tenemos 50.000 escuelas públicas a nivel nacional. Necesitaríamos 50.000 psicólogos, y esa es a veces también la objeción que ha habido de por qué no se implementa, por qué no se cumple esta ley del psicólogo por colegio, de que no hay suficientes profesionales. Eso es cierto. Y sí, también si nos hubiera un psicólogo para una sola escuela con 3 modalidades, no, con diferentes modalidades y diferentes niveles, es insuficiente. Pero tenemos que empezar, ¿no? O sea, han pasado tantos años y seguimos con cada vez menos presencia de psicólogos en los colegios, ¿no? Cuando es un profesional que es necesario, que es fundamental, no solo para el tema de la prevención de la violencia, que ahora estamos viéndolo, sino también para poder optimizar el aprendizaje, ¿no? Y en toda la prevención de diferentes problemas que hay, ¿no? Permíteme darte unos ejemplos. El año pasado yo estuve trabajando en una escuela, volví después de muchos años que estaba de forma administrativa, como especialista, ¿no? En convivencia, y me topé con una realidad distinta a la que había visto, por ejemplo, en el 2019 o 2018, que todavía había ese contacto presencial y antes del confinamiento, y fue bastante abrumador para mí, ¿no? Y creo que todos los colegas lo hemos sentido cuando tú ves estudiantes que llegan a tu espacio, Dani, y tienen diferentes tipos de problemas que los angustian. Y que, por cierto, tampoco les permite captar toda la información que el docente les da, ¿no? Sí. Ese es el problema de aprendizaje que hay en la escuela. Sí, y mira, termino esta parte de la idea. Llegas a un punto, y que esto es una realidad que se vive en muchas escuelas, que por ejemplo en mi caso yo era psicóloga GEC, te cuento, que eso también son un grupo de colegas que tienen una intervención más enfocada a lo que es la psicología, pero ligada con la tutoría, y que también de repente podemos hablar un poquito más de eso, también de la tutoría. Vamos a ahondar en esos. Llegábamos al punto de, por ejemplo, cuidar a los estudiantes de que terminaran sus alimentos porque comen en clase, porque de repente se iban al baño a devolver la comida. O revisábamos el tacho de basura porque a veces las estudiantes o los estudiantes botaban la comida porque habían problemas de desórdenes alimenticios, exactamente, ¿no? O sea, son una conducta alimentaria que se conoce. Por otro lado, habían estudiantes que tenían problemas de ansiedad, de depresión. Muchos de ellos se cortaban, se autolesionaban. El cutting, ¿no? Habían también problemas de que incluso se arrancaban el cabello. Entonces, si tú o sea, a veces es difícil verlo desde fuera, ¿no? No vemos tantos problemas que hay, pero desde dentro un profesional, los mismos docentes también lo observan, y desde una escuela, desde dentro, la situación es muy preocupante. O sea, los estudiantes están atravesando una serie de problemas que ya son propios de su edad, ¿no? Todos estos cambios que ellos pasan, y que va de la mano con diferentes riesgos que están atravesando ahora, ¿no? Y esos son problemas que a veces los padres no identifican, ¿no? Así es, no lo pueden ver. Yo les preguntaba, ¿y tu papá sabe cómo te sientes? ¿Les has contado? No confío, tengo miedo que me critiquen, que me griten, o no me escuchan, ¿no? Incluso todavía hay muchas familias, vivimos en un país donde es mucho del castigo, ¿no? De ver el lado negativo, de la crítica. Entonces no ven los padres eso. Entonces, un poco después volviendo a la pregunta que me hacías, ¿cómo afecta también eso? O sea, es verdad, si un estudiante no está bien, está preocupado, angustiado, porque también en casa pasan una serie de dificultades. Las cifras de violencia sexual que el Ministerio de la Mujer presenta cada mes, porque tienen un observatorio, ¿no? Es alarmante. O sea,
tenemos muchos niños jóvenes, niños y adolescentes que en casa también están siendo violentados sexualmente, maltratados físicamente, ¿no? En abandono también, de alguna manera un abandono moral, porque también los padres no están presentes. Entonces, ¿cómo un estudiante, un niño va a sentirse bien, va a estudiar bien, ¿no? Así, ¿no? En esas condiciones. Y ojo que este tipo de problemas, si bien los docentes, algunos lo identifican, otros no intervienen y simplemente se dedican a la enseñanza, a veces a hacer repetir al adolescente, al niño, pero no entienden el problema de fondo, ¿no? Y es ahí la importancia para el Ministerio de Educación de que un psicólogo pueda intervenir y pueda darle un mejor camino a la vida de ese alumno, ¿no? Sí, el docente, su rol, digamos, principal es enseñar, ¿no? Es que el estudiante aprenda. Pero no siempre tiene los recursos y ellos mismos por eso piden este acompañamiento del psicólogo, para identificar ciertas señales, ¿no? En el estudiante. Algunos también que pasan por alto algunas situaciones que observan, pero sobre todo no hay los espacios para que de repente un docente pueda abordar, ¿no? Darle este acompañamiento, porque desde las escuelas, desde la normativa que se trabaja, al no haber un psicólogo en la escuela, que es en la mayoría de los colegios, en casi el 90% no hay psicólogos, se le da al docente este trabajo de acompañar al estudiante, el acompañamiento socioemocional, ¿no? Pero que el docente tampoco lo trabaja porque no hay esos espacios para hacerlos. Solo lo hacen los tutores. Y que hay una hora dentro de la currícula para que ellos tengan una tutoría individual y grupal. Pero muchas veces esa tutoría grupal, por ejemplo, Dani, los estudiantes, y esto es en la práctica, porque en la teoría todos piensan que funciona, ¿no? Pero en la práctica ensayan de repente para un número que tienen en una actividad del Día del Padre, el Día de la Madre, el aniversario del colegio, utilizan mucho esta hora de tutoría para trabajar esas actividades, ¿no? Entonces no se da, o no se da tanto estos espacios para que el estudiante pues pueda expresar lo que siente, pueda trabajar esta parte socioemocional a nivel grupal. Y a nivel individual, aún todavía el docente no siempre puede hacerlo porque no tiene a veces también los recursos, ¿no? Para hacerlo. Y es un trabajo que en realidad también más está para el psicólogo, ¿no? Que a veces los estudiantes necesitan un espacio para hablar, para desahogarse, recibir ciertas orientaciones, ¿no? Entonces, no se da eso en la escuela. Lamentablemente en las escuelas públicas no hay eso. Bien, doctora. Ahora, teniendo en cuenta que más del 90% de las escuelas en nuestro país no cuenta con un psicólogo, los padres aún no conocen el impacto, la mayoría de padres de familia no conoce el impacto de la intervención de un psicólogo en las escuelas, porque no han vivido ese apoyo. Menos del 8% de las escuelas cuenta con un psicólogo. Algunos de ellos conocen, hay historias de éxito de sus hijos que han podido superar ciertas cosas derivándola a una unidad de salud mental comunitaria. Pero casi el total de los padres de familia de las escuelas no conocen que sus hijos pueden ser ayudados y apoyados por un psicólogo, ¿no? Es esta la realidad que se vive. Sí, Dani, ¿no? Creo que más allá de eso, es que también los padres no saben la capacidad que ellos tienen para poder también generar cambios en la escuela, ¿no? Por ejemplo, a través de las APAFAS, tienen una norma que les da bastante peso para poder exigir tanto al director como incluso a la UGEL o incluso al mismo Ministerio de Educación a nivel que ellos cómo se organizan, de poder tener un psicólogo, porque muchos sí lo piden, muchos sí quieren, son conscientes de la importancia, ¿no? Y eso a veces no se da, ¿no? Y, por ejemplo, como me decías hace un momento, a veces hay APAFAS que se organizan y ellos mismos pagan un psicólogo. Pero vivimos en un país, y acá me refiero a todas las regiones, donde hasta un sol 50 es mucho para ellos, ¿no? Están las ollas comunes, donde en Lima tenemos muchas ollas comunes. ¿Por qué? Porque las familias no tienen los recursos para de repente ni siquiera solventar su propia alimentación. Y los menús son de un sol 50. Claro, claro. Ellos no van a poder solventar un psicólogo, por ejemplo, no van a poder pagar un psicólogo. En zonas rurales, en regiones,
El psicólogo más cercano está a 3-4 horas, ¿no? Y en trocha, caminos de trocha, ¿no? Conozco colegas que se van hasta en canoa, en moto, a muchas zonas para atender ciertas situaciones. Entonces, pero las APAFAS a nivel de organización, o sea, los padres a nivel de organización, si ellos también hacen cierta presión, piden que haya un psicólogo en escuela, que tengan este personal en escuela, sí podrían generar también un cambio, ¿no? Porque si bien es cierto también, y aquí un poco va la otra parte de tu pregunta que me decías, que ellos quizás no saben cómo puede trascender, ¿no? Claro. Y es que también venimos de una sociedad que por mucho tiempo estigmatiza al psicólogo, ¿no? Que no, solamente una persona que está mal, que tiene problemas mentales, que está loco, se va al psicólogo, claro. ¿No? Es lo que siempre, por muchos años hemos escuchado, yo lo he escuchado, claro, de pequeña, ¿no? Y que ya en estos últimos años sí se está viendo de que no es así, ¿no? De que es necesario a veces conversar, hablar, que el hecho de pasar por problemas de ansiedad, de depresión, no es que uno esté mal de la cabeza, no son a veces producto de las vivencias y experiencias que tenemos, que es tratable, ¿no? Ya no se estigmatiza como antes, ¿no? Aunque todavía tenemos claro. Eso, ¿no? Entonces, por ese lado creo que si bien los padres antes pensaban que no era tan necesario, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora están tomando más importancia, ellos mismos están pidiendo. Cuando un psicólogo llega a la escuela, los papás más bien lo buscan, ¿no? Y quieren conversar, quieren hablar, quieren que los oriente. Me ha pasado a mí. Muchos de ellos no han planificado tener hijos, tener una familia, y muchas veces no saben cómo actuar frente al comportamiento de sus hijos. ¿Y quién más que los especialistas del comportamiento humano, ¿no? Claro, ¿no? Y también hay una gran cantidad de padres que son jóvenes, que son adolescentes, ¿no? Hay un número de adolescentes que son padres ahora y tampoco tienen pues esas estrategias, la formación, o no decirlo formación, quizás la maduración para poder asumir la responsabilidad de ser padres, ¿no? Justo mencionaba los casos de violencia. Haciendo esta búsqueda en sí se ve que es una búsqueda pública. Claro. Hay 19.800 casos de violencia escolar, ¿no? Cuando hablamos de violencia escolar, hablamos de violencia en general, ¿no? Entre estudiantes y también cuando un personal de la escuela ejerce violencia con un estudiante, ¿no? Entre estudiantes, lo que se conoce como acoso escolar, hay un promedio de 12.500 casos. ¿Ya? Y estos 7.000 que restan aproximadamente son también de personal de la escuela que, como te decía, ha ejercido violencia contra un estudiante. Entonces, en ambos casos, Dani, porque no solamente es ver el caso de acoso escolar, también es verlo cómo está la convivencia en la escuela, claro, ¿no? O sea, docentes, alumnos, personal administrativo entre alumnos o entre docentes. Cómo el docente está tratando al estudiante, que a veces venimos de una disciplina muy tradicional, muy punitiva, ¿no? De que castigo. Utiliza el recurso para disciplinar con un castigo, con un grito, ¿no? Y que ya no se está, o sea, eso ya no es dable ahora, ¿no? Ahora la corrección, la disciplina tiene que ser desde un enfoque respetuoso de los derechos de los niños. Entonces, ahí el psicólogo, el trabajo es como un agente de promover una buena convivencia y en general, ¿no? ¿Qué más? Tenemos una gran cantidad de casos de violencia entre estudiantes, que es necesario que el psicólogo pueda intervenir, ¿no? Hay un protocolo, pero ese protocolo no solo es aplicarlo, también es que el psicólogo pueda trabajar la prevención. Y no lo va a hacer, Dani, no lo va a poder hacer si lo pones en mayo, en junio, termina en noviembre, y el próximo año otro psicólogo que no conoce la realidad. O sea, la prevención es a mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Si queremos realmente ver una disminución de los casos de violencia, si queremos realmente ver menos esas situaciones que estamos viendo, tenemos que trabajar prevención. Pero esta prevención pues no es de 8 o 9 meses. Aparte que el problema de la violencia escolar es mucho más complejo, ¿no? No es porque el psicólogo está o no está en la escuela. Pero sí cumple un rol fundamental allí. Ahora hemos visto el aumento sucesivo año tras año en lo que es violencia escolar, problemas de convivencia. Este año, de no haber psicólogos desde inicios de año,
esto imagino que es una bomba de tiempo casi, ¿no? Va a explotar en la cara de muchas de las autoridades que tienen la responsabilidad de guiar esto. Sí, y algo que ha cambiado en los últimos años, que no se veía, por ejemplo, en el 2019, en el 2020, en el 2018, antes de la pandemia, es este acceso tan fácil de los jóvenes, de los niños a las redes, al internet, a tener un celular, ¿no? Y que ahora, por eso vimos casi a diario el año pasado jóvenes que se graban peleando, ¿no? Claro. Que están agarrándose en la calle, que se golpean, o en la misma aula se graban también. Hemos visto el caso de estas escuelas particulares donde han hecho ciberbullying a algunas jovencitas también, ¿no? Sí, justo eso iba, ¿no? Y ahora, además de todo lo que venía antes, está el tema del ciberbullying, donde se han creado, por ejemplo, a través de las redes sociales como Instagram, que es la más común o la que más utilizan, grupos de confesiones. Y en este grupo de confesiones, porque yo lo he visto también el año pasado en la escuela donde estaba, es una ventana para decir muchas cosas de un estudiante, ¿no? Donde pueden realmente lapidarlo, ¿no? Emocionalmente dicen muchas cosas negativas como anónimo, porque esta red te da esa opción de hacerlo anónimo, y este estudiante no tiene dónde refugiarse, ¿no? Afecta su autoestima tremendamente y tampoco se sabe quién ha sido, ¿no? Entonces, ahora con justo lo que tú mencionabas, ¿no? Esta realidad probablemente va a ir empeorando, y cómo lo van a ver ahora las autoridades que están en sus manos. De ellos sabemos, y aquí un poco me dirijo a ellos, ¿no? Sabemos que no hay presupuesto, sabemos que el presupuesto es limitado, sabemos que no es tan sencillo poder tener un psicólogo en cada escuela por diferentes factores, pero ¿qué estamos haciendo, no? Para ir generando estas condiciones, para que vayamos implementando y poder asegurar que haya un profesional de psicología en una escuela, que si bien nosotros no vamos a garantizar que se va a reducir la violencia inmediatamente, pero sí le garantizamos, y se lo firmamos, Dani, de que van a haber mejores condiciones para el aprendizaje. Muy bien, doctora Rosana Carlos Ríos, ha sido muy amable de estar en este programa, dándonos a conocer todas las funciones que realiza el psicólogo en las escuelas, y la verdad que nos ha quedado claro que trabajan en el aprendizaje, trabajan con los padres, con los docentes y con los alumnos en lo que es la convivencia. O sea, es todo el entorno educativo en realidad. Y un mensaje, doctora, a los padres de familia, que también podrían ser uno de los aliados importantes de todos los psicólogos para que este objetivo de tener un psicólogo en las escuelas se pueda llevar a cabo. Sí, Dani, bueno, dirigirme a todos los padres, las familias en general, contamos con ustedes para que puedan ser un aliado nuestro, ¿no? Desde la escuela, en primer lugar, desde la escuela, cuando estamos acompañándolos en estas orientaciones, pero también en estas acciones que hacemos para que se pueda visibilizar, ¿no? La labor tan importante que tienen los psicólogos en este rol de también acompañarlos a ellos en su labor de padres. Así que el mensaje sería más bien de invitarlos, de que se sumen, que cuenten con nosotros también, porque los colegas, los profesionales en psicología que están en las escuelas, están muy comprometidos con su trabajo, ven su trabajo con mucho esmero, con mucha dedicación, tienen la vocación. Nosotros somos un grupo de colegas que muchos de nosotros nos conocemos a nivel nacional, te cuento, claro, y los escucho a ellos y realmente tienen un gran interés en poder acompañar, mejorar la educación. También están comprometidos con la educación. Así que a los padres de familia estamos para apoyarlos, cuenten con nosotros y también contamos con ellos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ha sido la doctora Rosana Carlos Ríos que nos ha acompañado en esta interesante entrevista en Diálogo Psicológico. Nosotros regresamos la próxima semana. Muchas gracias.